Imagina por un momento el espacio profundo. Allá donde la luz ha tardado millones de años en llegar hasta nosotros. Donde el tiempo y el espacio son apenas susurros distorsionados de una realidad que apenas comprendemos. Allí, en un rincón lejano del universo, dos monstruos colosales avanzan inexorablemente hacia un choque que podría alterar las estructuras mismas del cosmos. Estamos hablando de agujeros negros supermasivos. Entidades tan descomunales, tan desafiantes a nuestra comprensión, que incluso la propia luz queda atrapada en sus garras. Durante décadas los hemos estudiado desde la distancia, intentando descifrar sus secretos, sus orígenes, su final. Pero lo que está ocurriendo ahora va más allá de cualquier predicción. En la galaxia SDSS J1430+2303, a unos 1000 millones de años luz de la Tierra, los astrónomos han detectado señales inquietantes. Señales que apuntan a un evento extraordinario. Dos agujeros negros supermasivos están en ruta de colisión. Una danza gravitatoria que, según los cálculos, podría culminar en los próximos años. Un suceso tan violento que podría generar ondas gravitacionales capaces de sacudir el tejido mismo del espacio-tiempo. Pero antes de llegar a ese instante decisivo, debemos entender qué es lo que realmente ocurre cuando dos colosos de esta magnitud se encuentran. Los agujeros negros supermasivos no son objetos solitarios por naturaleza. Las galaxias, al chocar y fusionarse, arrastran consigo sus núcleos galácticos, donde suelen residir estos gigantes. La Vía Láctea misma podría tener un destino similar dentro de miles de millones de años, cuando colisione con Andrómeda. El choque de galaxias es el preludio de un ritual cósmico mucho más oscuro, la fusión de sus agujeros negros centrales. Durante millones de años, estos titanes comienzan una danza de acercamiento. Al principio, sus trayectorias son erráticas, impulsadas por la interacción gravitatoria con las estrellas, el gas y el polvo que las rodean. Pero poco a poco, las pérdidas de energía por fricción dinámica van reduciendo sus órbitas, obligándolos a unirse cada vez más. Llega un punto crítico donde la distancia entre ellos es tan pequeña que las ondas gravitacionales se convierten en el principal mecanismo de pérdida de energía. Cada giro, cada revolución que realizan uno alrededor del otro, envía oleadas de energía a través del espacio, como los últimos latidos de un corazón moribundo antes de unirse definitivamente. La inminente colisión en SDSS J1430+2303 podría ser uno de los eventos más violentos jamás registrados. Cuando finalmente se fusionen, liberarán una cantidad de energía equivalente a la masa de varios soles en fracciones de segundo, todo convertido en ondas gravitacionales que viajarán por el universo como un eco de destrucción y creación simultáneas. Pero aquí es donde la historia se torna aún más perturbadora. Las teorías actuales de la relatividad general nos permiten calcular estos eventos con relativa precisión, pero existen incógnitas que todavía acechan en los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué ocurre en el momento exacto de la fusión? ¿Se forma un agujero negro aún mayor, o existe la posibilidad de que las fuerzas extremas generen fenómenos exóticos, como la formación de agujeros de gusano temporales o incluso la expulsión de materia más allá del horizonte de sucesos? Algunos físicos especulan que, bajo ciertas condiciones, estas fusiones podrían generar breves ventanas de inestabilidad en el espacio-tiempo. Regiones donde las leyes físicas tal como las conocemos podrían quebrarse, abriendo posibilidades que rozan la ciencia ficción. Pero no es solo una cuestión teórica. Los detectores de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo, ya han captado fusiones de agujeros negros estelares, pero los eventos supermasivos como el que podría estar gestándose ahora representan una escala completamente distinta. Un nuevo experimento, el NANOGrav, ha comenzado a detectar un fondo persistente de ondas gravitacionales de baja frecuencia, posiblemente generado por fusiones de agujeros negros supermasivos en el universo lejano. Si logramos captar la señal de esta colisión en SDSS J1430+2303, no solo confirmaríamos nuestras teorías actuales, sino que también podríamos abrir una nueva ventana al entendimiento del universo profundo. Las ondas gravitacionales podrían revelar detalles invisibles, la masa precisa de los agujeros negros, la naturaleza de su fusión, e incluso pistas sobre dimensiones adicionales o partículas exóticas. Pero la historia no termina aquí. Existe otro aspecto aún más inquietante, la estabilidad del propio espacio-tiempo. Algunos modelos sugieren que la acumulación de ondas gravitacionales de gran intensidad podría, bajo ciertas condiciones extremas, afectar el equilibrio del vacío cuántico. Si bien este escenario es altamente especulativo, plantea una pregunta aterradora. ¿Podrían estos eventos extremos desencadenar inestabilidades a escalas cósmicas? Por ahora, seguimos observando. Las señales de esta fusión inminente aún son débiles, pero los instrumentos mejoran cada año. El James Webb Space Telescope,
aunque diseñado para otros fines, también podría aportar datos cruciales al estudiar el entorno de esta galaxia distante. Mientras tanto, en la vastedad del cosmos, los dos monstruos continúan su danza de muerte. Cada revolución los acerca un poco más, cada segundo los precipita hacia un destino irreversible. Y nosotros, aquí, desde nuestro pequeño rincón del universo, aguardamos expectantes el eco de su final. Un final que, cuando ocurra, resonará no solo en nuestros detectores, sino en nuestra comprensión misma de la realidad. Y mientras esos dos colosos invisibles se preparan para el impacto, nosotros solo podemos observar. Desde un pequeño planeta suspendido en la oscuridad, miramos hacia arriba, buscando respuestas en el eco del caos. ¿Y si esa colisión ya ha comenzado? ¿Y si lo que sentimos no es el principio del fin, sino el final del principio? El universo tiene muchos secretos. Y aquí, en este rincón del cosmos, seguiremos desvelándolos, uno a uno. Suscríbete a Umbral Estelar y acompáñanos en el próximo salto hacia lo